buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas al espacio Bertelsmann. Por si todavía hay alguien que no había estado aquí, este es un lugar emblemático para el debate social, cultural y político en Madrid. Hoy celebramos el diálogo por el futuro de la prosperidad con el ministro Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Empresa y Comercio, y con otros 3 invitados, jóvenes, con perfiles distintos, plurales. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación y enseguida empezamos. Este encuentro es el 7º de un ciclo que empezamos en 2022 desde la Fundación Bertelsmann y Talento para el Futuro con una idea muy sencilla y muy clara. Traer a este auditorio temas de interés público y dar voz a los jóvenes en el escenario y en el público. Muy pronto veréis un QR para que podáis trasladar vuestras preguntas. Desde entonces han pasado por aquí 7 ministros y ministras, cientos de jóvenes y hemos tratado temáticas que nos afectan a todos como la economía, el empleo, la igualdad, la sostenibilidad. Y hoy vamos a hablar de prosperidad. Una palabra que puede estar llena de significado o no, según cómo la vivamos, según cuál sea nuestro contexto. La economía española crece, los datos macro son positivos, pero sin embargo existen miles de jóvenes y no tan jóvenes que no pueden llegar a fin de mes a pesar de estar trabajando, que no pueden emanciparse o que no pueden construir un proyecto de futuro sólido. ¿Qué es entonces la prosperidad hoy? Quizá no es solo crecimiento, sino también es cuestión de repartir mejor. Bueno, la propuesta de hoy no se trata de salir de aquí con respuestas cerradas, sino más bien plantear debates honestos y necesarios y que entre todos podamos construir un futuro y una sociedad mejor. Así que para no quitar más tiempo, vamos a empezar ya. Invito a subir a Elsa Arnaiz, que es directora y presidenta de Talento para el Futuro, y va a dinamizar el diálogo y presentar a todos los invitados. Muchas gracias por venir. Ahí en medio. Sí. Tú por allí. Marina aquí. Pues buenas tardes a todos y a todas. Mil gracias por estar hoy aquí, en esta tarde de martes 13, que no va a traer mala suerte, muchísimo menos. Estamos muy felices de ver una vez más el espacio Bertelsmann lleno de jóvenes, deseosos de hacer preguntas a los diferentes ponentes y, por supuesto, al ministro. Es un placer, de verdad, poder hacer estos eventos. Son unos eventos que podemos realizar no solo porque tenemos una gran colaboración con la Fundación Bertelsmann, sino porque también hay ministros y ministras, ¿no?, que se atreven a venir aquí sin ningún tipo de guión, porque es así, porque las preguntas aquí vienen del público. Para aquellos que no habéis venido nunca a estos eventos, lo ha explicado un poco Sara, pero por recordar la dinámica vamos a tener 2 preguntas para daros un poco de tiempo a pensar cuáles son las cuestiones que queréis preguntar, no solo al ministro, que por supuesto, pero también al resto de ponentes que hoy nos acompañan. Habrá un QR que estará en las diferentes pantallas, que lo podéis escanear y nosotros pues las iremos recogiendo y las iremos haciendo. Ya vamos haciendo varios de estos, entonces tenemos un poco de callo. Entonces, me encantaría pediros que por favor hagamos preguntas, ¿no? Después vamos a tener un momento para seguir charlando. Esas preguntas que no son preguntas, sino que son debates, son geniales, pero no tenemos tanto tiempo. Me encantaría poder debatir, pero el tiempo es el que es. También dar las gracias a Asignar, que es la cooperativa que siempre está aquí con nosotras haciendo los encuentros accesibles para aquellas personas que necesitan un intérprete en lengua de signos. Es un placer también poder contar con ellas. Y sin más dilación, una vez explicado ya este formato, espero que haya quedado claro. Una vez tengáis las preguntas, iré diciendo vuestros nombres y mis compañeras, que estarán alrededor de la sala, os darán los micrófonos para que podáis hacer vuestra pregunta. Voy a presentar a nuestros ponentes. Por supuesto, tenemos al ministro Carlos Cuerpo, que ya lo ha presentado Sara, no necesita más presentaciones, y tenemos pues un panel que no es porque lo hayamos organizado nosotros, pero me parece muy, muy, muy interesante. Empiezo aquí por mi derecha. Tenemos a Marina Vargas, que viene de ECO, de la cooperativa ECO. Aparte, ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Guapalista y Cooperativista, entonces nos va a traer esa visión desde la economía social, que creo que es muy necesaria para hablar de prosperidad.
tenemos a Paula Oliver, que es ayudante de investigación en el Real Instituto Elcano. Entonces, ella también nos traerá esa visión más europea, más académica. Y por último tendremos a Andreu Dotti, que es este año el Premio Princesa de Girona de la categoría Crea Empresa. Entonces, la verdad que es un placer teneros aquí con nosotros. También os pido respuestas breves. No creáis que solo para las preguntas. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta, que es aquella que da nombre al diálogo. Y me gustaría preguntaros a todos vosotros cómo veis ese futuro de la prosperidad. Entonces, empezamos con el ministro Carlos Cuerpo. Si nos puedes contar cómo ves la prosperidad, no solo de España, ¿no?, sino en general. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer tener este tipo de diálogos, que yo creo que son mucho más útiles que simples monólogos o intervenciones por mi parte. Así que deseando tener ese intercambio de preguntas, pero es bueno empezar con esta pregunta abierta y permitidme que me explaye un pelín, me vais a permitir. La primera lo permito. Yo creo que es importante, porque en cierto modo sí que estamos viendo, y estoy de acuerdo con el diagnóstico inicial, que parece haber una cierta desconexión entre lo que son los indicadores tradicionales de prosperidad y el sentimiento de cierta parte de la ciudadanía, ¿no? Estamos acostumbrados a medir la prosperidad no solo con el crecimiento o con nuestro PIB, sino incluso con el mercado de trabajo, nuevos empleos, ocupaciones, o también, si vamos más allá, con indicadores de desigualdad, ¿no?, de reducción de pobreza, entre otros. Y estos indicadores estamos viendo que están evolucionando de manera significativa en la dirección correcta, pero, sin embargo, coexisten con un sentimiento de la ciudadanía, pues, donde todavía hay ciertos huecos, ¿no?, que colmar, y un cierto pesimismo que está instalado, ¿no? Y ese pesimismo no solo es en España, es en general en las economías avanzadas, tiene o genera un sentimiento, de cierto modo, de inseguridad económica o de incertidumbre económica que tenemos que combatir, ¿no? Esta incertidumbre económica lleva a la desafección con respecto a la política, a las instituciones en general, y supone, si lo aterrizamos, pues un elemento de incertidumbre o preocupación con respecto a los salarios, con respecto a la evolución de los precios, por supuesto el acceso a la vivienda, el acceso a otro tipo de bienes esenciales, como pueda ser la educación, como pueda ser la sanidad. Y todo esto, como decíamos, se traduce en esa inseguridad económica, que al final tiene dos componentes que son los dos muy importantes. Primero, que creemos que la probabilidad de que tengamos un evento negativo es alta. Y en segundo lugar, que si esto ocurre, pensamos que no vamos a ser capaces de afrontarlo en nuestras condiciones actuales. Y esto, como decía, pues acaba chocando de manera frontal con ese sentimiento, esa expectativa de prosperidad que tenemos asociada al estado de bienestar que viene con las democracias, ¿no? Y por lo tanto acaba generando el auge de lo que estamos viendo, ¿no?, de opciones más populistas y de extremismos, en particular opciones de extrema derecha en toda Europa, pero en todo el mundo occidental. ¿Cómo hacemos, y voy aterrizando ya, para en este contexto pensar en la prosperidad del futuro, ¿no?, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa? Pues al final lo que tenemos es que conseguir reducir esa inseguridad, disminuirla. ¿Cómo la reducimos? Pues siendo capaces de afrontar estos riesgos que tenemos, ¿no? Gestionar el riesgo, porque al fin y al cabo lo que hemos vivido en los últimos 15 años, que para las generaciones más jóvenes son, diríamos, un gran porcentaje de su vida, pues estos últimos 15 años hemos vivido crisis que sucedían, cada una de ellas, cada 100 o cada 50 o cada 40 años, ¿no? Desde la crisis financiera, de la cual en muchos sentidos nos estamos recuperando todavía, una pandemia, precios por encima de los 2 dígitos creciendo, una guerra a los pies de Europa. Podemos seguir así, y esto pues ha generado, ¿no?, esta situación. ¿Cómo conseguimos, por lo tanto, gestionar estos riesgos y generar esa prosperidad futura? Y aquí me vais a permitir que juegue un poco con un acrónimo para que os acordéis de cuál es la receta que tenemos en mente nosotros, y lo conseguimos haciéndolo con arte. Y me vais a permitir la broma en este caso. Porque tenemos que conseguir anticiparnos a la llegada y al impacto de estos eventos,
¿Cómo lo hacemos? Generando un modelo de crecimiento diversificado, equilibrado, que nos permita, por lo tanto, responder de la manera más ágil a estos shocks y no estar sobrereaccionando a lo que pueda venir, en particular desde fuera, y aumentar nuestro crecimiento potencial, invirtiendo sobre todo en nuestro capital humano, pero también en materias intangibles, siendo capaces, por lo tanto, de aumentar el valor añadido de lo que hacemos, aumentar el tamaño de nuestras empresas, que atraen a trabajadores más cualificados, que se pueden permitir mayores salarios, un cierto círculo virtuoso en este caso. Esta es la A, pero luego tenemos que atender a la R también, que es de redistribuir, efectivamente, ser capaces de que este crecimiento tenga un cierto propósito y que contribuya a cerrar brechas existentes. Hay brechas en muchos ámbitos, la de género es una, pero tenemos, por supuesto, una brecha a nivel regional. España es un país muy dual en muchos sentidos en cuanto a productividad, a capacidades, a oportunidades también entre las urbes y lo que es el cinturón alrededor, con un enorme reto que es el reto demográfico. Y aquí, por supuesto, avanzar con medidas desde la subida del salario mínimo interprofesional, que tiene un efecto particularmente significativo en jóvenes y en mujeres, hasta ingreso mínimo vital, generar oportunidades, esa creación de empleo que es, en primera instancia, el primer elemento de cara a reducir las desigualdades. España es el tercer país donde más se ha reducido el riesgo de pobreza en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Seguimos avanzando, llegamos a la T, que es la de transformar estos riesgos en oportunidades. Estamos hablando, por ejemplo, del riesgo climático. Ser capaces, a través de la apuesta que está haciendo España en energía renovable, una apuesta por una economía verde, transformar este enorme riesgo a futuro en una oportunidad en cuanto a reducir nuestra dependencia de otros estados, de otros países en materia energética, pero generar atracción de inversión. Está llegando muchísima inversión a España en materia de energía renovable. De hecho, entre el 2018 y este tercer trimestre de 2025, somos el segundo país del mundo donde más proyectos nuevos en materia de energía renovable se están comenzando. Esto, desde luego, es parte o consecuencia de esta apuesta por una economía verde, transformando este reto en una oportunidad. Podemos hablar de la IA, podemos hablar de los retos, de los riesgos geopolíticos, lo que queráis. Y luego la última, la E, que es la E de Europa. Yo creo que no podemos entender una prosperidad a futuro para España sin hablar de Europa y sin hablar de la necesidad de avanzar en una Europa cada vez más integrada. Europa nos protege, Europa nos da escala, nos permite compartir valores, compartir, en este caso, prioridades con 450 millones de personas y nos hace más fuertes y, por lo tanto, a través de este enfoque, haciéndolo con arte, yo creo que podemos pensar en un futuro con prosperidad. Pues muchísimas gracias. Me quedo con la primera parte que comentabas de que la prosperidad o la visión que tenemos de si estamos siendo un país próspero o no está muy conectado con esa visión que tenemos de la democracia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que en particular en Talento para el Futuro nos preocupa, ¿no? Cómo la juventud ve que no hay prosperidad que vaya a venir, ¿no? Y por lo tanto pues vemos esas tendencias, ¿no? Esos datos que a veces alertan de a la juventud no le interesa tanto la democracia, ¿no? Que realmente no es así, ¿no? Pero que simplemente es como, oye, no estamos viendo, ¿no? Que este contrato social se esté cumpliendo. Quería pasar ahora a preguntarte a ti, Marina, desde la economía social, ¿cómo veis ese concepto del futuro de la prosperidad? Vale, pues bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí, al espacio Bertelsmann y a Talento Futuro. No todos los días se tiene la oportunidad de estar con el ministro de Economía para debatir de temas tan interesantes como los que vamos a tener hoy aquí. Y bueno, aparte de divulgadora sobre economía social y cooperativismo, que es una cosa relativamente nueva, la cuenta surgió hace un poquito más de un año. Yo soy ingeniera de energía renovable, que ya ha salido el tema, lo ha mencionado ya el ministro, y la energía y la economía tienen mucho que ver. De hecho, yo caí en esto del cooperativismo en un intento de buscar una manera de utilizar la energía de una manera diferente. Y ya me encontré no solamente una forma de utilizar la energía de una manera distinta, sino también una forma de utilizar la economía de manera distinta. Y es que esto no es una cosa solamente mía. O sea, hay un informe de Deloitte que dice que 1/3 de los jóvenes de generación Z y millennial buscamos un empleo que esté alineado con nuestros valores y que provoque un cambio real. Porque parece que las únicas opciones que nos dan son 3, que son trabajar por cuenta ajena para una pyme o una corporación, que es donde estaba yo antes, emprender ferozmente con el método YADOS y no mirar a los lados, que ya la rima sale sola,
Y luego, la tercera opción, que parece ser como la más viable o la más tranquilizadora para mucha gente, que es el funcionariado. Pero existe una cuarta opción, que no es tan popular tal vez, pero está aprobada y tiene más de un siglo de historia, que es el cooperativismo y la economía social. ¿Y qué es esto del cooperativismo, no? Porque igual algunos me seguís, otros no. Pues bueno, no es más que una empresa sin jefes. Y esto que parece un oxímoron, pues es una cosa real que existe y que apuesta por una democracia real, en la que seguimos la filosofía de una persona, un voto, independientemente del tiempo que lleves dentro de la organización, de los años de experiencia que tengas o de cuánto capital hayas puesto. Tomamos decisiones en colectivo de temas tan alejados para las otras tres opciones que he mencionado, como pueden ser qué producimos, cómo lo producimos, cuántas horas trabajamos o en qué invertimos el beneficio que obtenemos. Y bueno, esto que parece como que es una cosa pequeña, pueden ser pequeñas empresas como tiendas de barrio hasta grandes grupos empresariales como Mondragón. Y en el imaginario colectivo de nuestro país, las cooperativas están como muy relacionadas con cooperativas agrarias, de vino, de aceite, cooperativas ganaderas, pero si tenemos en cuenta que somos 20.000 organizaciones, 20.000 cooperativas de trabajo asociado, junto con las cooperativas de consumidoras, que también las consumidoras toman decisiones sobre qué se produce, qué precios tenemos, etcétera, tenemos cooperativas de todos los sectores, de energía, tenemos cines, tenemos supermercados cooperativos como la Osa Food Coop, tenemos teatros, tenemos empresas de interpretación y lengua de signos como la que tenemos hoy aquí. Entonces, tenemos una amalgama increíble de servicios y de opciones dentro del cooperativismo. Y bueno, creo que en los tiempos que estamos viviendo, que no lo estamos teniendo fácil los jóvenes, que el mundo está en llamas en la Patagonia, que hay un montón de guerras, pues hay veces que todo esto que pasa por delante de nuestros ojos lo vemos con tristeza y con pena, y la pena no mueve, la pena inmoviliza. Y creo que lo que tenemos que hacer es armarnos colectivamente y cooperativizarnos. Porque, dicho en otras palabras, esto es una frase que suele decir un compañero mío de ECO, pero cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría es una hermosa forma de desobediencia. Así que muchas gracias y a desobedecer. Mil gracias, Marina. Continuamos contigo, Andreu. ¿Cómo lo ves tú, ese futuro de la prosperidad? Es una pregunta muy, muy amplia. Al final, yo estoy aquí también con el premio, pero también como emprendedor. Yo, fundé Innovamat con unos compañeros en 2017. Somos una empresa, una editorial matemática basada en investigación y en la práctica docente. Y quería hacer como dos reflexiones desde lo que vemos y lo que conocemos más desde la empresa. Una parte desde la educación, ¿no? Que creemos que por la prosperidad la educación es clave. Nosotros conocemos mucho lo que es la educación obligatoria, desde educación infantil hasta secundaria, bachillerato, y trabajamos con muchas escuelas en España. Y últimamente también se escuchan muchos discursos, ¿no? de que la educación en España va mal. A mí me gusta definirlo, va como siempre ha ido. Siempre no hemos ido genial, pero tampoco hemos ido perfecto. Yo creo que el reto es que no cambiamos las tendencias, y si la tendencia es a veces un poquito a la baja, ¿no? Y nosotros vemos que yo creo que requiere como sociedad que le damos más importancia a la educación, al rol del profesorado, ¿no? En educación no hay soluciones mágicas. Nosotros sí diseñamos materiales, pero lo vemos. La clave es el profesorado, la clave es los equipos directivos, el sistema, ¿no? Y sí que notamos que a veces no estamos poniendo en valor el rol del profesorado, la importancia que tiene en el sistema a todo el conjunto de profesores y profesoras que tenemos en el país. Esto por un lado. Por otro lado, también en educación, ¿no? También es un tema que, un punto más social, también hay una preocupación muchas veces, y lo hablamos con muchos profesores, que hoy en día hay ciudades de España que no se puede vivir con 2 sueldos de profesorado, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros lo vemos por el trabajo del día a día,
y que también nos preocupa, porque es que si nadie quiere ser profesor, ¿qué nos espera, ¿no? ¿Qué nos espera de prosperidad y qué espera a las generaciones futuras? Igualmente, yo creo que tenemos que tener, igual que comentaba Marina, una mirada positiva y constructiva, y yo creo que no estamos mal, se puede hacer mucho, pero sí que creo que se le tiene que dar mucha importancia a la educación, y creo que es un tema que tendríamos que invertir como país. Esto por un lado. Y por otro lado, como empresa, somos 320 personas, aquí en España alrededor de 220, y estamos en diferentes países, y sí que estamos en un momento que nosotros no lo habíamos vivido antes, ¿no? Pero sí que estamos en un cambio del paradigma del trabajo muy grande, pero muy grande. No todo el mundo lo vemos, ¿no? Pero nosotros tenemos personas en el equipo que realmente se están, lo digo así, se están obsesionando con la adopción de la AI, y se pueden hacer cosas, no en todos los lugares, las relaciones humanas siguen siendo muy importantes, pero todo lo que es programación, todo lo que es producción de contenidos, procesos mecánicos, yo creo que este 2026, yo creo que será progresiva la adopción, porque siempre las organizaciones que empiezan son un nicho, ¿no? Pero creo que veremos un cambio social y del mundo, de la forma de trabajo muy grande, y yo como emprendedor y como director general creo que es muy importante para la competitividad también. Nosotros vemos que puede ser una gran ventaja competitiva si lo adoptamos bien, pero también puede ser un riesgo si no lo adoptamos, y después viene toda la componente social que vemos que lo tenemos que implementar como empresa, pero tampoco nadie sabe las consecuencias sociales ni energéticas. Estamos viviendo, ¿no?, en esta dicotomía que preocupan, pero también muestran un potencial que nunca habíamos visto, que podemos ir tan más rápido. Nosotros, en nuestro caso, no vemos que tenga un riesgo en el trabajo, al revés, vemos que todas las personas que somos podemos hacer tantas más cosas y tantas más cosas de más valor, que iremos mucho más rápido y podremos crear mucho más valor. Yo aquí, en esta tabla redonda, yo no sé las consecuencias sociales más allá de mi organización, o energéticas, que sí que he intentado investigar un poco, y el impacto es muy grande en este sentido. Quería estas dos contrapuntes que quería comentar. Me encanta cómo vamos abriendo melones, hemos abierto el melón de la energía, el cooperativismo, la educación, la IA. Paula, ¿cuál es el melón que nos vas a abrir tú? Tengo alguno, pero creo que no voy a ser tan inspiradora como Marina ni tan elocuente como Andreu. Bueno, como todos, quiero agradecer primero al Espacio Bertelsmann, a la Fundación Bertelsmann, a Talento para el Futuro y a las compañeras de Signar que están hoy aquí, y por supuesto al ministro por aceptar participar en este diálogo. Yo, cuando pensé cómo abordamos el tema de la prosperidad y el futuro de la prosperidad con la amplitud que esto puede tener, dije, bueno, pues lo vamos a hacer todo lo amplio posible. Entonces lo voy a plantear como con tres ejes, ¿no? El primero, pues la prosperidad, cuando pensamos en ella, siempre lo primero que se nos viene a la mente es la prosperidad económica, que como bien ha dicho el ministro, la prosperidad no son solo los datos económicos, no son solo datos, es una percepción también. Y aquí, pues, yo reflexionaba, bueno, cuando España abandonó la dictadura y comenzó la andadura por la democracia, pues tenía un reto muy importante y una espinita clavada de conseguir la prosperidad y el desarrollo económico para sus ciudadanos y su economía. Si miramos los datos, esto ha sido una historia de éxito. España tiene hoy el PIB real per cápita más alto de los últimos 25 años. Está en 27.800 euros en 2024. Según Eurostat, si no me equivoco, que es 21% más que en el 2000, un 13% más que en 2010 y un 3% más que en 2019, que es el último año normal, más o menos. Ya empezaban a venir las curvas, pero sobre todo para la juventud ya la normalidad ha cambiado. Pero bueno, tomemos como referencia ese como el último año bueno.
Y es verdad que el reto pendiente es llegar a la media europea, que es cierto que sigue un 21%, por lo menos en 2024, por encima de España. ¿Hemos convergido desde que entramos en la Unión Europea? Sí, 100%. Para España, Europa ha sido un éxito. Y tenemos que recordar esto. España, además, va a liderar el crecimiento en el 26 y en el 27, y tenemos las tasas de desempleo más bajas desde 2009. ¿Has hecho los deberes? La verdad es que sí, es que Hombre, tengo que representar. Es ayudante de investigación del Cano. Si no investigo... Si no investiga, Sí. mal vamos. Y una cosa que me llama mucho la atención es que los temidos ninis de la crisis también están muy, muy abajo, están en el 12%, en la UE están en el 11,1%, o sea que estamos casi ahí, y en 2013 era el 22,5%. O sea, hay que poner en valor cuando nos digan los jóvenes no trabajan o no les importa nada. Bueno, no es verdad. ¿Qué pasa? Desigualdad y el problema del acceso a la vivienda. Entonces, bueno, como este tema ya lo hemos cubierto un poco, creo que, y en cada uno voy a poner deberes, aquí los deberes creo que claramente están solucionar el problema de la vivienda, que es lo que nos está reduciendo más las posibilidades de progreso a la juventud, y esto es una frustración y es muy real, y continuar en la transformación del modelo productivo en España. Hace poco salían datos de que entre 2021 y 2024 un tercio del crecimiento del PIB español viene explicado por incrementos de productividad, si no me equivoco. Y esto es una muy buena noticia, idealmente se va a traducir en, es mayor valor añadido y se va a traducir en mejores salarios y mejores condiciones de vida. Pero hay que continuar por esta senda y que las condiciones de alrededor no nos lleven hacia atrás. Bueno, prosperidad como economía, pero como percepción de la economía, cubierto. La prosperidad asume una cosa esencial, que es el estar seguros, la seguridad, el vivir sin miedo. Y aquí viene un poco un relato un poco más negro, más oscuro. El mundo ha cambiado y no va a retroceder. Hay ciertos pilares en los que es posible que no volvamos, o por lo menos no rápido, al mundo anterior. La seguridad que teníamos antes, que tenía Europa, o que pensaba que teníamos más o menos garantizada, no va a volver de la misma manera en la que lo teníamos anteriormente. Y esto significa que tenemos que invertir en seguridad. Y esto implica dinero. Y que no nos lo digan de ninguna otra manera. Hay que gastar dinero, hay que invertir en capacitación del personal, en reconversión de infraestructuras, en compra de materiales, en que tengamos una industria de defensa sólida. Y esto tiene, de nuevo, dos variables. Uno, la seguridad y defensa pura y dura, de tener capacidades militares, pero también una industria de defensa propia, que nos permita ser un poco autónomos, pero luego también una dimensión económica, que nos permita ser autónomos a la coerción. Es decir, que necesitamos capacidades propias en tecnologías claves, ser indispensables en las cadenas de valor, en ciertos puntos indispensables de la cadena de valor, hacer que nuestra indispensabilidad estratégica haga que la coerción no sea una opción porque es un elemento de poder para nosotros también. Y luego, si conseguimos tener esa seguridad económica que nos haga crecer y tener esa bonanza, podremos también garantizar ciertas políticas sociales que nos hagan tener ese estado de bienestar, educación, sanidad, desempleo, las pensiones, ¿no? No tiene por qué ser excluyente, aunque hay que decirlo claramente, y estos son mis deberes también para las instituciones y los partidos políticos. Al principio va a doler, a corto plazo los recursos son finitos. Entonces, tenemos que hablarlo claro. Al principio nos va a costar, pero a largo plazo, idealmente, será
compatible. Entonces, pido que, por favor, tengamos una conversación honesta con la ciudadanía, pero al mismo tiempo llevemos a cabo las reformas valientes para que esto se pueda hacer. El informe Draghi, que había 176 medidas por 10 sectores industriales y 5 horizontales, ¿se anunciaba que se necesitaba muchísima inversión? Sí, pero estudiamos en las medidas y en el 53% no se necesita. Entonces, lo que hace falta es la valentía política para llevarlas a cabo. ¿Hay otro 25% que sí necesita mucha inversión? Sí. O sea, no hay que perder de vista ninguna, pero lo que hay que hacer es ejecutarlo y no perderlo de vista, que sé que en muchos sitios sigue siendo lo que está marcando la batuta, pero tenemos que avanzar más y tenemos que avanzar más rápido. Y a la ciudadanía, en este caso, los deberes es, tenemos que asumir que el mundo es más peligroso y esta es una conversación que tenemos que tener. Y después de hablar de la prosperidad como, en la perspectiva económica, la prosperidad como seguridad, está la prosperidad como confianza. Necesitamos tener confianza social, que haya consensos, que confiemos en nuestras instituciones, en los partidos políticos, en el que es diferente, en los grupos que están marginados. No podemos ser ricos y excluyentes y discriminatorios. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a ningún lado. Y para esto creo que también hay que atender a que a veces este tipo de actitudes de desconfianza vienen, como se decía, de unas circunstancias socioeconómicas que no son favorables. Hace poco salía un estudio del European Policy Center que decía que la polarización política entre los chicos jóvenes cada vez votan más a la extrema derecha y las chicas jóvenes cada vez a la izquierda. Y esto viene en parte de que los hombres jóvenes tienen menor nivel de educación, los trabajos en mayor proporción los trabajos en los que se desarrollan son más automatizables y se pueden deslocalizar y la globalización les está impactando. Entonces, tengamos en cuenta estos factores socioeconómicos también para no permitir que ciertas fuerzas políticas aprovechen y construyan narrativas que al final minen nuestra democracia y nuestro consenso. Y con esto voy a acabar. Es que en el pasado yo trabajé con Talento para el Futuro y yo recuerdo que venía a las reuniones y venía a los eventos, sobre todo los que eran sin cámaras y a puerta cerrada, y me iba con muchísima ilusión, porque era un espacio esperanzador, porque los distintos partidos hablaban normal. Hablaban de propuestas, hablaban de políticas, hablaban de enmiendas, pero el tono era normal, era el de una conversación absolutamente normal, nadie se tiraba nada a la cabeza. Y ahora, 4 años después, ya no me parece esperanzador, que lo sigue siendo, pero me molesta que Talento para el Futuro sea una excepción. Ha sido al palo el chico. Justo. No, pero es una excepción porque este tono no ocurre sin cámaras. Y aquí, de nuevo, los deberes a los partidos políticos y a las instituciones. Si queremos consenso, necesitamos que nos hablemos normal y que nos respetemos y que podamos tener debates sanos. Si no, nos lo estamos cargando desde dentro. Gracias por el microinfarto. ¿Todo bien? Pero son los mejores. Vamos a dar paso a la primera pregunta del público. Sam, creo que estás por ahí, has hecho una preguntilla, está allí. Si le podéis llevar un micrófono, porfa. Y después de Sam contestaremos y daremos paso a la pregunta de redes sociales. Pero vamos, que ya habéis abierto unos melones cada uno, que podríamos estar aquí mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a todos. Y bueno, soy Sam de Jeff. Y que tenía una pregunta ahora en el contexto del acuerdo con Mercosur. Hemos estado hablando de Europa, hemos estado hablando de igualdad y desigualdad. Pues el acuerdo con Mercosur promete bastante prosperidad, es al menos la línea principal, la narrativa principal que estamos siguiendo. Sin embargo, sí que estamos notando, sobre todo en trabajadores del sector primario, en España y en Europa, ciertos miedos, cierta preocupación de que pueda ser todo lo contrario y que pueda crear más desigualdad, de que se puedan ver afectados pues, sus trabajos, al final sus hogares,
¿no? Y eso también es parte de la economía. Entonces quería preguntar pues, a todos los ponentes cómo evaluáis el acuerdo con Mercosur, hay cosas en las que podría mejorar, o cómo contestaríais a estas personas que están preocupadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Ha dicho Jeff, como si aquí todo el mundo conociéramos lo que es, yo lo conozco, para los que no conozcáis, son los jóvenes federalistas europeos, Young European Federalists, pues si alguno lo conoce, porque no todos somos tan frikis. Mil gracias, Sam, por la pregunta. Empezamos con el ministro con esta maravillosa pregunta de rabiosa actualidad. Sí, bueno, yo soy un enorme defensor del acuerdo de Mercosur porque creo que efectivamente supone un elemento positivo para la prosperidad en ambas partes del acuerdo, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en la Unión Europea. Creo que para España en particular hay un factor positivo adicional, siendo España siempre, afortunadamente, ese vínculo entre América Latina y Europa. Somos el principal inversor o el segundo inversor en 3 de estos 4 países, es decir, que nuestras empresas están ya presentes allí y podrán verse beneficiados. Somos uno de los principales agentes comerciales con países del Mercosur, que recordemos que incluyen a países tan importantes como Brasil, en este caso, o Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que de nuevo intentar aterrizar la realidad, ¿no? E intentar ser capaces de explicar la realidad de lo que hay detrás de este acuerdo para, en cierto modo, tranquilizar y dar ese mensaje de confianza de lo que viene con Mercosur. Y dejadme que lo aterrice también en distintas dimensiones. De inicio, lo que supone este tipo de acuerdos es que se reducen las barreras entre ambas partes, ¿no? Entre la Unión Europea y Mercosur. Aquí, esta reducción de barreras supone de inicio o de saque un ahorro en costes de aranceles para las empresas europeas en torno a 4.000 millones. Esto para empezar. Esto, evidentemente, se traslada además en una mayor capacidad de exportar de industrias, entre ellas la industria agroalimentaria. Por ejemplo, sectores que se ven particularmente afectados por los aranceles en Estados Unidos, como el aceite de oliva o el vino, que son sectores clave para nosotros, van a ser de los más favorecidos por el acuerdo con Mercosur, con algunas estimaciones de incremento de sus exportaciones a la zona en torno al 40-50%. Esto para empezar y centrándome precisamente en el sector que tú comentabas. Luego hay algunas preocupaciones con respecto a la entrada de productos y al efecto que esto pueda tener. Pues bien, hay 2 elementos aquí. Uno son los criterios o los requisitos en materia de normativa de seguridad, sanidad, etcétera, que se mantienen en frontera. No es que de repente vayamos a rebajar y haya productos de 2 tipos de calidades que vayan a entrar. Y otro es que puedan llegar productos que hagan o que compitan directamente con nuestro sector y que lleguen en tal cantidad que hagan que, en este caso, empresas europeas, por ejemplo, en el ámbito de la ganadería, pues puedan perder cuota y puedan, por lo tanto, verse afectadas, ¿no? En estos casos lo que se hace es poner cuotas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la carne de vacuno, pues Argentina es una potencia exportadora a nivel mundial, pues que haya un límite a lo que se puede importar por parte de la Unión Europea. Yo aquí siempre recuerdo un ejemplo porque para mí es muy gráfico: solo se podrá importar un filete por persona por año. Quiero decir, dentro de lo que es este tipo de acuerdos, pues esta cuota es un filete grande para mí o para Andreu, a lo mejor no tan grande, son 300 gramos, si no recuerdo mal, 300 y pico, pero de nuevo es una forma muy visual de ver que no va a haber una llegada masiva de producto y en cualquier caso además hay una previsión de que si se ve afectado el mercado doméstico hay unas cláusulas de salvaguardia que se llaman, que saltan y hacen que se reduzca y que por lo tanto se pueda impedir esa llegada, ¿no? Para proteger a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Por lo tanto, de nuevo, hay que contarlo, hay que prevenir esta sensación de desconfianza y, al contrario, aprovechar esta oportunidad que se abre, porque más allá del ámbito comercial, que es el ámbito que nos llevó a empezar esta negociación hace 25 años, llevamos con esta negociación, hoy día este acuerdo adquiere una mayor relevancia cuando pensamos precisamente en el contexto en el que estamos a nivel geopolítico, la importancia de conectar Europa con América Latina en el ámbito comercial, en el ámbito de acceso a recursos clave
para, por ejemplo, todos los elementos o la cadena de valor de la digitalización con minerales o tierras raras, la importancia de tener un socio geopolítico como Mercosur en estos momentos casi que es incluso mayor que el propio acuerdo comercial en sí, ¿no? Y además yo creo que es una señal de que haciendo las cosas, y vuelvo a mi punto inicial, con esos valores o principios que son genuinamente europeos de derecho internacional, proteger el multilateralismo, entrar en acuerdos que supongan una mejora para ambas partes, no imponiendo, pues que esto también funciona y que puede generar un elemento de prosperidad en ambas partes, ¿no? Y esto para mí es en estos momentos casi que lo más importante como señal. Mil gracias. No sé si alguno queréis añadir algo breve. Breve. Súper breve. Mercosur, el acuerdo con Mercosur posiciona a Europa como un socio fiable que sigue apostando por el multilateralismo, por los sistemas basados en reglas. Y aunque ahora mismo parece que estamos migrando a otro tipo de sistema con esferas de influencia y todas estas palabras grandilocuentes, no significa que todo el mundo esté dispuesto a ir por ese camino. Entonces, tiene mucho valor. Y esto a un trabajador del sector primario es cierto que le da igual, pero tenemos que conseguir explicarlo y que pese más, porque nos estamos jugando el futuro a muy largo plazo y son aliados clave. Y esto es un ejemplo para la gran mayoría del mundo que pertenece al sur plural y no es ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Pues vamos a pasar a la pregunta de redes, que justamente va de energía, así que Marina, ya te aviso que si quieres contestar después del ministro estás invitada. Y quiero avisar a Elena Zorín, que creo que está por ahí, que quiere hacer una pregunta para que esté preparada, para que después de esa pregunta ya te tengamos fichada, que no sé dónde estás. Así que si vamos con esa pregunta de redes, por favor. España tiene una ventaja enorme con las renovables para ganar competitividad industrial, pero el cuello de botella es la red. Si la autopista eléctrica no llega, la energía no llega. El Banco de España estima que cada megavatio invertido en redes puede arrastrar unos 10 millones de euros en inversión. Si reforzar redes puede bloquear mucha inversión, ¿qué podéis hacer en este momento, desde vuestro ámbito, para atraer a nuestro país las inversiones en redes eléctricas y asegurar que la industria pueda conectarse y crecer aquí y no se nos escape la inversión? Pues... No, por favor. Marina. Ha dicho, uy, qué melón, que empiece Marina. La verdad es que se escuchaba un poco mal la pregunta. Básicamente, lo que yo lo sé porque la he visto antes, ¿no? No porque no he sido tan fino. No, ni mucho menos. Está preguntando, ¿no? Que al fin y al cabo, si queremos tener prosperidad, necesitamos una energía competitiva y descarbonizada. Y que ahora mismo uno de los grandes cuellos de botella es que las redes eléctricas no hay tanta conexión como gustaría, ¿no? Entonces hay ciertas empresas, ciertas industrias que se están yendo a otros países, ¿no? Y hay diferentes estimaciones del Banco de España que dicen ese dinero que estamos perdiendo por no electrificar y por no permitir que esas redes, ¿no?, sean todo lo potentes que podrían ser, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en España tenemos una fuente autóctona de energía que son las renovables. Sí, claro. Vale, a ver, sí, evidentemente invertir en una red de distribución más robusta es necesario, pero también hay una cuestión aquí clave, que es que muchas veces estamos intentando, o sea, estas grandes empresas de las que hablaba la compañera, lo que están intentando es hacer macroparques eléctricos y grandes plantas fotovoltaicas o eólicas para inyectar en red. Y lo que está visto es que no necesitamos realmente como seguir expandiendo nuestro parque eléctrico renovable, sino que apostemos por un modelo más mixto en el cual, por supuesto, que tenemos esos parques que nos dan ese respaldo, pero también apostamos mucho por la distribución, por el autoconsumo tanto individual, en el caso en el que se pueda, como por ejemplo pues, colegios, institutos, todos los tejados públicos que tenemos en nuestro país que no tienen paneles encima de sus tejados, es un auténtico desperdicio. Y luego, pues la mayoría de los aquí presentes y de las personas que vivimos en este país vivimos en bloques de viviendas. En estos bloques de viviendas también se puede instalar fotovoltaica y podemos ser dueños de nuestra propia energía sin depender
Seguimos dependiendo de red eléctrica en este caso, por desgracia, pero bueno, no dependemos ya del oligopolio energético, que es un gran avance. Y aquí todavía nos seguimos topando con un montón de trabas por parte de las distribuidoras para que las personas podamos disfrutar de nuestra propia energía. Entonces, creo que además de invertir en que tengamos una red de distribución más robusta, también tenemos que invertir en políticas públicas y en asegurarnos que el oligopolio no sigue teniendo la sartén por el mango para que los ciudadanos no seamos poseedores de nuestra propia energía. Mil gracias, Marina. Ministro, ya no puedes escurrir. No, al contrario. Vamos, para mí esta pregunta me permite, ya lo he anticipado, ¿no?, en mi intervención inicial, hacer mención a uno de los vectores clave de política económica, porque yo lo llevo a mi terreno y para mí la política energética tiene un ámbito claro de política económica. La apuesta por incrementar la presencia de renovables en el mix energético, en la producción de electricidad en España, es clara, es indudable y es imparable. Somos, diríamos, un país de sol y viento. Y por lo tanto tenemos que aprovechar esos recursos para ser capaces de seguir creciendo en independencia energética, en seguridad en este ámbito y transformarlo en un vector de competitividad. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, entre otras cosas porque contribuye a través de la reducción de los costes para nuestras empresas a la atracción, a la llegada de inversión. He dado antes el dato de que somos el segundo país que más proyectos nuevos tiene de inversión en el mundo en el ámbito de energía renovable, pero esto viene de la mano de otras inversiones en otros ámbitos. Si miramos inversión en digitalización o en IA, somos el cuarto del mundo. Toda esta atracción de inversión viene de la base de esta apuesta. Pero claro, como siempre pasa, cuando tienes éxito con un elemento, pues tienes que cuidar que no haya cuellos de botella para seguir siendo capaz de absorber, en este caso, la demanda que tenemos de acceso a la red por parte de proyectos industriales, y de ahí la necesidad de aumentar, y este es el plan también por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de aumentar la inversión en redes para no dejar atrás ningún proyecto industrial de generación de valor en España que quiera instalarse, ¿no? Esto para mí es muy importante. Y luego tiene otro elemento esencial, esta apuesta por las energías renovables, que me gustaría comentar, y es el punto de cohesión territorial que permiten. ¿Por qué? Porque la presencia de energía renovable a lo largo y ancho de todo el territorio lo que permite es el efecto de plug-in, es decir, que haya industrias que vayan a enchufarse directamente allí donde es más barata esta energía, donde se está produciendo, que pueden ser regiones donde normalmente no esperamos proyectos industriales, como por ejemplo en Extremadura, que es mi región, y yo me lo llevo aquí a mi terreno. Y esto, de nuevo, se capacita o surge gracias a esta apuesta por las energías renovables, con lo cual doblar esta apuesta hacia adelante para seguir haciendo de España, en este caso, un hub de competitividad y de atracción de inversión. Pues mil gracias. No os puedo dar la palabra porque si no, no terminamos nunca, pero hay preguntas para que podáis contestar después. Elena, no sé dónde estás, si te han dado el micrófono. ¿Está por allí? ¿Te lo están pasando? Está arriba. ¿Dónde? Muchas gracias por darme el micrófono. Primero quería empezar diciendo que gracias a que estamos aquí en parte por Talento por el Futuro, quiero decir que somos un país donde hay muchísimos jóvenes talentosos con una muy buena formación, pero sin embargo emprender en este país para los jóvenes es algo bastante complicado. Y podemos ver cómo los jóvenes ya no solo se van fuera de España para buscar un trabajo en empresas, sino que también se van fuera de España para emprender y para crear allí pues, sus propias empresas. Por ejemplo, en Eslovenia es un país donde la presión fiscal es menor y por lo tanto muchos españoles están yendo allí a construir sus empresas. Me gustaría preguntar qué es lo que está fallando en el sistema para que los jóvenes se vayan y no creen aquí sus empresas, no desarrollen sus ideas porque el talento está, y qué cambios hay que hacer en este sistema para que esos jóvenes puedan prosperar aquí en nuestro país. Muchas gracias. Mil gracias, Elena. Pues si quieres empezamos contigo, Andreu, como emprendedor. Sí, yo en ese sentido creo que España es un muy buen sitio para emprender, creo que es un muy buen sitio y muchas veces
hay cosas que tenemos instrumentos y mecanismos que se conocen poco. Tenemos un mecanismo que no sé si cuelga del Ministerio de Industria en ISA, Sí, que es correcto. un mecanismo que es muy bueno, que te ayuda con préstamos o participativos iniciales cuando ningún banco te daría dinero, y en general los emprendedores lo conocemos, porque es una cosa que todos los emprendedores tenemos acceso. Y después también hay otros mecanismos, como también está bastante incentivada la inversión de los famosos business angels, ¿no? de individuos que, si tú inviertes en una empresa de nueva creación en los primeros 3 años, tienes bastantes ventajas fiscales, y tampoco son temas no conocidos. Yo creo que sí que podemos... Esto, para mí, la parte como positiva que conozco, yo creo que hay una parte más también de mentalidad, ¿no? Yo siempre cuento que a mí, yo emprendí por suerte. Yo no sabía que era posible, que podíamos emprender, ¿no? Muchas veces, cuando estudias, yo estudié ingeniería civil, lo que tenías que hacer era seguir el rebaño, ¿no? Era seguir los diferentes pasos. Yo creo que hay una parte muy grande de divulgación, de explicar que se puede, ¿no? y que al final emprender es intentar resolver un problema. Y por otro lado, creo que también sí que tenemos un trabajo grande de agilizar procesos, ¿no? de agilizar ciertos procesos burocráticos, que podría ser mucho más ágil que lo que es. Tampoco creo que es un gran contra, pero todo ayudaría en este sentido. Desde mi visión como emprendedor, que emprendí hace casi ya 10 años, pero bueno. Sí. Perfecto, sí, sí, claro. O sea, me encanta la pregunta, la verdad, porque justo, no os lo vais a creer, pero esta tarde, antes de venir aquí, teníamos una reunión interna precisamente mirando el diagnóstico del emprendimiento en jóvenes, porque los datos de emprendimiento en general en España están por debajo de otros países de nuestro entorno, y aún más si miramos la situación de los jóvenes, ¿no? Y evidentemente yo creo que no es ni falta de idea ni falta de talento, al contrario, allá donde vamos hay un reconocimiento explícito del talento de los trabajadores españoles que van o que emigran en este caso, o que buscan oportunidades en otros sitios. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es si efectivamente hay un elemento cultural detrás, que para mí al final todo lo cultural tiene que ver con los incentivos, o en este caso con la presencia de referentes o de ejemplos que permitan seguir una trayectoria, y que hay una barrera ahí que romper. Y luego hay otro elemento asociado a la aversión al riesgo o a la capacidad de tener potencia o músculo financiero para emprender. Que esto, evidentemente, para los jóvenes, más que para las generaciones anteriores, que ya han acumulado cierta riqueza, pues puede suponer una trampa que les impida emprender, porque son capaces de generarlo, o porque no tienen acceso a través de sus padres o de otras capacidades, ¿no? a ese colchón que les permita hacerlo sin riesgo, ¿no? Y aquí yo creo que hay un rol para el Estado muy claro de proteger y de dar un seguro a los jóvenes para que puedan emprender con menor riesgo, y por lo tanto sin miedo a que pueda tener que haber una segunda oportunidad, porque la primera, por la razón que sea simplemente una oportunidad de aprendizaje, no de éxito, ¿no? Que al final lo que vemos en los datos es que normalmente el emprendedor que tiene éxito, con excepciones por supuesto, pues suele ser aquel que ha pasado por alguna experiencia previa en la cual lo que ha hecho es aprender de sus errores. Pero luego efectivamente hay otro ámbito en el cual nosotros podemos ayudar, y es simplificar o facilitarle la vida a los emprendedores, ¿no? Y en eso estamos. Hay un gran proyecto que estamos llevando a cabo ahora mismo, que es intentar generar para las empresas y emprendedores algo parecido a un chat GPT, podríamos decirlo. Perdonadme que cite una marca, en este caso, de proveedores de modelos de lenguaje de IA, para empresas, de tal forma que yo no necesite saber si el Ministerio de Industria tiene una ayuda específica, sino que sepa a dónde tengo que ir, en modo buscador, y haga preguntas. Yo digo, oye, soy de tal región, tengo una idea para emprender en este ámbito,
tengo algo disponible, cómo puedo hacerlo, y de manera natural, con la información que nosotros vamos volcando sobre la realidad, los instrumentos que están a disposición, se vaya desplegando cuál es la estrategia para seguir, ¿no? Y de tal forma que reduces esa barrera de entrada también y podemos fomentar que estas capacidades y que estas ideas se lleven a cabo. Pues sí, claro. Vale. Bueno, es que hay una cosa con esto de emprender, ¿no? Que es que nos han vendido esta idea americana también de que para emprender tú tienes que empezar una idea en un garaje, el garaje de tu casa. Y la mayoría de los jóvenes no solamente no tenemos un garaje, es que no tenemos una casa. Entonces se vuelve un poco más complicado. En el aparcamiento de la Complutense. Sí. Entonces, bueno, sabemos que emprender es un deporte de riesgo en este país y yo, como vengo aquí a vender mi libro, pues os voy a contar que emprender es posible si se hace en colectivo. O sea, que hacer las cosas de manera individual es muy complicado porque al final te enfrentas a unos horarios laborales totalmente locos, a un montón de gastos fijos y pues eso no es sostenible. De hecho, creo que me parece que a los 2 años o 5 años solamente un 10% o un 20% de las startups subsisten. Entonces, pues creo que una de las maneras que tenemos de subsanar esto es emprendiendo colectivamente. Y esto dentro de las cooperativas es posible. O sea, dentro de mi cooperativa acabamos de realizar varios emprendimientos, como puede ser una plataforma de empleo para la economía social y solidaria junto con otras cooperativas, que lo que permite también este tipo de emprendimiento es que puedes colaborar con otras entidades, no estás en esa competitividad feroz, que también es lo que hace que la mayoría de las startups se caigan. Entonces, bueno, sí, es posible emprender en este país si cambiamos de mentalidad. Ya que estábamos... Ah, sí. Ya que estoy, te diría que es posible de las dos formas. Sí. De hecho, por apuntar el que hablabas de las startups, en los últimos, si no recuerdo mal, 3 años, el crecimiento de startups ha estado entre los 3 mayores a nivel europeo. El ecosistema está creciendo muy rápidamente, pero es verdad que hay lugar, hay espacio para el crecimiento en el ámbito de emprendimiento de las cooperativas. De hecho, para mí hay un ámbito en el cual la contribución de esta herramienta, de este formato, puede ser o está siendo útil, que es, por ejemplo, para el relevo generacional. Hay muchos negocios donde no existe, por la razón que sea, y son negocios viables que pueden seguir adelante, donde al final la solución a la que se llega o a la que se puede llegar es que sean los trabajadores los que se hacen cargo del propio negocio a través de un instrumento en modo cooperativo, ¿no? Y esto, de nuevo, la idea es que existan suficientes espacios o suficientes posibilidades para dar salida a todas estas oportunidades. Ya que estamos también todos compartiendo nuestro libro, no voy a compartir el mío, pero creo que has mencionado el emprendimiento, este portal, si no me equivoco, se llama AppMeUp, ¿no? Creo que ¿no? Ya que estamos también hablando de diferentes formas de prosperidad, ¿no? Pues, que la gente sepa cómo se llama para que lo pueda buscar. Ya tenemos muy poquito tiempo, un poquito más de ese que tenemos ahí, pero quería terminar con una pregunta de Odey. Entonces, si le podéis dar el micrófono, aquí. Hola. Bueno, pues mi pregunta venía relacionada por la noticia de la semana pasada, en la que bueno, España ya había superado a México en el crecimiento. Y bueno, pues es una noticia buena, felicidades, enhorabuena, pero al final también va acompañado con que los ricos cada vez son más ricos. Entonces también mi pregunta no deja de ser si es necesario seguir creciendo y alimentar un modelo económico que no es sostenible, o si tenemos que poner el foco en redistribuir la riqueza y cómo se está haciendo ya. Porque al final a los ciudadanos de pie y especialmente a los jóvenes no nos está llegando y tenemos varios cuellos de botella, entre ellos, por ejemplo, el tema de la vivienda, que se convierte en algo puramente inaccesible. Y bueno, quería saber la opinión desde los diferentes melones, ¿no?, que se han ido abriendo. ¿Me toca o qué? Como quieras. No, es la pregunta clave, ¿no? Yo creo en estos momentos, lo decía al principio,
y es esa desconexión que parece haber a veces, ¿no?, entre las cifras que van saliendo y la sensación que podemos tener a nivel micro, ¿no?, a nivel individual. Y yo creo que hay que ser conscientes de que las dos cosas son compatibles en cierto modo, o sea que es el crecimiento y el estar liderando ahora mismo entre los países avanzados el crecimiento es una noticia positiva porque está aumentando el tamaño de la tarta y eso es una condición necesaria para llegar a lo que queremos, que es que sea un crecimiento con propósito, ¿no? Hablaba antes de la A y de la R, pues la R de redistribuir ese crecimiento es igual o más importante que el ser capaces de aumentar la tarta para que ese crecimiento sea sostenible, porque en el momento en el cual estamos creciendo de una manera desigual, desequilibrada, al final evidentemente genera suficientes tensiones como para que acabe siendo una situación insostenible. Hay que acompañar ese crecimiento de políticas que conlleven que exista un trato justo y que, esta es una frase muy manida, ¿no?, pero que no vayas dejando atrás a grupos que en este caso tienes que acompañar para que también se beneficien. Y he citado antes algunas políticas, ¿no?, la de la subida del SMI de más de 60% en los últimos años, cuando había muchísimas voces que decían que esto iba a suponer un desastre para el mercado laboral, está suponiendo o está siendo uno de los factores más positivos que tenemos de cara al acompañamiento, en este caso, de esos segmentos con menores salarios que son en muchos casos los jóvenes que estáis empezando, porque evidentemente vais en modo curva, ¿no?, empezando por abajo en materia salarial, y es apoyar esos inicios, ¿no? Más allá de esto, la distribución tiene que venir, o sea, es algo inherente al conjunto de políticas que estamos llevando a cabo, y de hecho hace poco, para reflejarlo de manera muy clara, normalmente cuando hablamos de cuáles son las previsiones de España, ¿no?, previsiones económicas, decimos el PIB, decimos el empleo y decimos los precios, por ejemplo, ¿no? Pues ahora hemos metido en esas previsiones también el riesgo de pobreza, hemos metido los indicadores de desigualdad para intentar reflejar también que ese crecimiento tiene que traducirse o verse traducido a una reducción de las desigualdades en nuestro país. He dicho antes que España era el tercer país donde más se ha reducido el riesgo de pobreza y evidentemente esto es compatible con que todavía sea elevado. ¿Por qué? Porque la situación de partida, y os pongo un ejemplo con un dato, el desempleo juvenil, que es algo que os toca de lleno, o que, bueno, espero que no te toque individualmente, pero que por segmento poblacional os toca. En 2018 el desempleo juvenil estaba cerca del 35%. Hoy día estamos en un desempleo juvenil prácticamente 10-11 puntos por debajo. Hemos avanzado mucho, se ha reducido muchísimo el desempleo entre los jóvenes, pero sigue estando en tasas inaceptables. Por lo tanto, es compatible que vayamos mejorando y que se quiera transmitir ese mensaje de que las cosas van en la buena dirección, pero que todavía tengamos camino que recorrer y, por lo tanto, haya que seguir dando ese impulso a que crezcamos y que lo hagamos con un cierto propósito, ¿no?, que es efectivamente que acabe repercutiendo en todos. Y ese es el corazón de todo lo que estamos poniendo en marcha, donde luego vayas al sector que vayas, y en concreto si hablamos de vivienda, pues es la gran prioridad, porque lo decíais vosotros antes, efectivamente ya no solo es un elemento económico, sino es un tema pues, social o de proyecto de vida, no solo profesional, para muchos jóvenes, donde estamos viendo esa edad de emancipación, ¿no?, que se va retrasando, y por lo tanto es un ámbito de actuación donde desafortunadamente no hay una llave que te permita solucionarlo de un día para otro, porque llevamos unos 15 años de ausencia de inversión, en este caso en el ámbito de la vivienda, lo que ha generado, entre otras cosas, pues que estamos un sector de la construcción que suponía el 13% del PIB, es cierto, en el 2008, es cierto que era la época del boom, de la burbuja, pero ahora supone menos de la mitad, el 6%. ¿Por qué? Porque es que se ha ido reduciendo a su expresión mínima y ahora necesitamos recuperar construcción, pero no cualquiera, sino la vivienda pública, ¿no?, una vivienda pública que sirva para tener, en este caso, una oferta de alquiler asequible y, de nuevo, con un ámbito especial o un empuje especial para los jóvenes. Otra medida en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, que hemos promovido
es identificando problemas específicos de los jóvenes. Hay la trampa del alquiler que se conoce, ¿no? Esta trampa del alquiler supone que ahora mismo es más caro vivir de alquiler en muchas situaciones que pagar la hipoteca asociada a la compra de una vivienda. Pero los jóvenes no pueden acceder a la compra porque no tienes la capacidad de generar el ahorro suficiente como para entrar en una compra de vivienda. Pues aquí está, por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial, nuestro banco público, entre comillas, avalando a los jóvenes para que puedan entrar en una compra aquellos que quieran y se lo puedan permitir por su salario y por sus condiciones laborales. Tenemos 1.300 millones, en este caso, más de 10.000 operaciones para familias con menores a cargo y jóvenes que han visto la luz gracias a este tipo de medidas, ¿no? Pues al final son muchas teclas que hay que seguir tocando y simplemente reflejar que esta es la gran ambición nuestra, de este ministerio, pero de este gobierno. Muy brevemente, porque después ya os voy a hacer una última pregunta y cerramos, pero sí, por supuesto, no te voy a decir que no puedas. No, bueno, pero breve. O no, de lo que puedes No. decir que no. No, pero estaba pensando que tu pregunta, al final, enlaza con muchos de los temas que estábamos hablando, de crecimiento a qué precio y hasta dónde y cómo, cuántos recursos naturales vamos a utilizar para seguir creciendo, etcétera, o vamos a crecer porque utilizamos la IA, pero cuántos jóvenes que no van a poder entrar al mercado laboral porque se están generando, porque esos trabajos se están reemplazando, y son preguntas evidentemente muy pertinentes para las que no tengo la respuesta, pero sí que creo que hace falta, o sea, son grandes melones en los que llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que pensarlo y tenemos que pensarlo bien, pero ya empieza a hacer falta que lo pensemos y ya, porque está pasando el tiempo, de nuevo el mundo está cambiando y no nos podemos permitir seguir reflexionando de manera indefinida. Y estas decisiones son de tal calado que tiene que aparecer en el debate público, pero abriendo los telediarios. Y necesitamos que haya esos consensos, así que de nuevo invito a que por favor se aborden estos temas que nos hace falta. Un diálogo sosegado aquí. Pero porque talento para el futuro siempre es la intención. Siempre. Recogiendo, ¿no? Lo que estabas comentando, Paula, que era un poco, ¿no?, como estás lanzando un deseo, os quería pedir en formato de tweet, pero de los antiguos, no de los ahora, que puedes escribir todo lo que quieras, si podéis, pues ya sea o lanzar una reflexión o qué os gustaría, ¿no?, qué creéis que es necesario para que esa prosperidad, ¿no?, sea una prosperidad compartida, una prosperidad que realmente sea sostenible, ¿no?, que no sea solo una prosperidad para unos pocos, para poder, pues bueno, mandar ese mensaje no solo obviamente las instituciones, sino también la ciudadanía, ¿no? Porque como estaba diciendo Pablo, es algo en lo que estamos todos juntos. Entonces, empezamos contigo, Marina, si te parece. Vale. Bueno, pues que en el mundo en el que vivimos, que ya hemos visto que no es nada fácil, que para aquellas personas que el método IADOS, el funcionariado o trabajar para una corporación todavía nos convenza, pues que en el cooperativismo siempre va a haber hueco y que si todavía no lo hacéis, pues que sigáis a Guapa Lista y Cooperativista. Genial. No sé si he llegado a los 240. Estupendo, estupendo. Andreu, vamos contigo. No, yo, muy de la mano de lo que decía Paula, ¿no? Yo creo que es muy importante una mirada a largo placista de todo el mundo, ¿no? Y largoplacista y consenso. Necesitamos, yo pienso que tenemos que invertir en estos dos puntos. Paula. Pues creo que lo único que no he dicho es que creo, honestamente, que para tener más prosperidad en el futuro, el camino a seguir, y espero que lo abracemos todos un poco, es más Europa. Efectivamente. Y terminamos. Bueno, yo un mensaje de agradecimiento y de escucha atenta, que es parte de nuestro trabajo y se nos olvida muchas veces, ¿no? El tener estos espacios donde recibimos por parte de la ciudadanía, en este caso de los jóvenes, y yo lo que me he limitado hoy es a tomar buena nota y a intentar seguir en la línea en la que estamos, que yo creo que es la correcta, ¿no? Es ser capaces de ponerle un poco de alma precisamente a ese crecimiento en el que estamos, para que en el día a día todos notemos todo lo posible la mejora de nuestra economía y de las condiciones en las que vivimos.
Pues muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, Andreu, Paula y Marina. Sé que han quedado algunas preguntas en el tintero, no nos olvidamos de ellas. Optimismo, perdón. Optimismo, buen rollo, paz y amor para todo el mundo. Exacto, con arte. Esas preguntas que han quedado por ahí, que me consta, os las enviaremos porque creo que también, ¿no? Pues esa escucha puede seguir más allá de estos eventos, que son estupendos y nos encanta hacerlos, ¿no? Pero que creemos fielmente que esto debería ser el punto de partida, ¿no? Y que ese acercamiento a las instituciones pues que siga más allá de una tarde de martes en el espacio Bertelsmann. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado este diálogo y ahora pues podemos seguir la conversación.